Bienvenidos a nuestro curso de Cálculo 1. En esta semana 2 trabajaremos la regla de la cadena y algunas fórmulas extras, como son la derivada de las funciones trigonométricas inversas. Observa el siguiente problema. El costo de producción de X unidades de cierto producto se modela mediante la siguiente función C, y el nivel de producción durante T horas en una línea de producción particular es XT unidades. ¿A qué razón está cambiando el costo con respecto al tiempo? Entonces yo tengo que derivar el costo pero con respecto al tiempo. Y aquí nosotros observamos que el costo no depende del tiempo, el costo depende de las unidades, está dependiendo de X. Y X depende del tiempo. Está claro que debemos aplicar la composición de funciones para luego empezar a derivar. ¿Existirá alguna forma de derivar la composición sin realizar primero la composición? Sí existe y se llama la regla de la cadena. Y este es el objetivo de la semana 2. Entonces, cuando tú quieres derivar esto, vas a recurrir a lo siguiente. F' de x va a ser igual ¿a quién? A la derivada de x más 3 todo elevado a la cuarta, ¿cierto? Yo te pregunto, ¿cuál es la última operación que tú realizarías dentro de este paréntesis? Siempre nos preguntamos esto. Dígame, ¿cuál es la última operación? Muy bien, sí, es la potenciación. Perfecto. Pero hay un pequeño problema. El problema es que, profesor, yo no sé derivar este tipo de potenciación. Lo que yo sé derivar simplemente es la x a la n, el t a la n, el z a la n, el y a la n. A esto sé derivarlo, mas no a este de aquí. ¿Entienden? Ese es el truco. Entonces, como yo solo sé derivar a todo esto, menos a este, voy a hacer un cambio conveniente. ¿Saben qué? Voy a llamar a todo lo que está aquí adentro, ¿sí? Voy a llamarle U. Y si yo le llamo U convenientemente, voy a obtener lo siguiente. U elevado a la 4. ¿Cierto? Porque le estoy llamando U. Ahora, yo te pregunto, ¿esto de aquí es fácil derivar? Entonces aquí nosotros vamos a colocar 4 multiplicado por el U y elevado al cubo. Recuerda, el 4 baja y el 4 disminuye en una unidad. Pero según la regla de la cadena, aquí nosotros tenemos que multiplicar a todo sí o sí con la derivada de U. Y ahora lo único que me queda es reemplazar 4. ¿Cuánto vale U? X más 3 al cubo, multiplicado ¿con quién? Con la derivada de X más 3. ¿Cuánto es la derivada de X más 3? Es directo, ¿verdad? Aquí entonces vamos a colocar multiplicado, ojo, con 1. Claro, y todo esto va a resultar ser 4 por X más 3 al cubo. Miren, ahora observen esta función. Esta función voy a llamarle g, que va a ser igual, ¿te parece bien? A e elevado a x al cubo más 1. Entonces voy a empezar a derivarlo. Entonces aquí nosotros tenemos que g' de x va a ser igual a e elevado a la x cubo más 1 y todo derivada. Siempre pregúntate, ¿cuál es la última operación que tú realizas? La función se llama exponencial y es lo último que realizaría. Pero como siempre hay un pequeño problema, ¿cierto? Yo no conozco la derivada de este tipo de función, no. Lo que yo conozco es la derivada de e a la x, conozco la derivada de e a la t, o de e a la z, o de e a la w, no importa con qué letra, pero solo conozco de este tipo. ¿Qué quiere decir? Que voy a convertirlo convenientemente a lo que yo conozco. ¿Y cómo? Bueno, puedo decir que todo esto que está aquí arriba lo voy a llamar U. Y si hago esto a mi conveniencia, entonces quedaría e elevado a la U. Y como tú sabrás, la derivada de la exponencial es el mismo. Y tenemos e elevado a la U. Y no te olvides por regla de la cadena, solo por regla de la cadena,
que estás multiplicándolo con la derivada de u. Ahora solo me queda el reemplazo. ¿Cuánto vale u? X al cubo más 1. Y aquí dentro de este paréntesis rojo, ¿quién queda? X al cubo más 1 y derivada. Tenemos entonces e elevado a la x al cubo más 1 y esto lo reemplazamos con 3x al cuadrado. Lo reacomodamos como 3x al cuadrado por e elevado al x al cubo más 1. Ahora, ¿qué te parece si trabajamos con la función h de x igual al logaritmo natural de seno de x al cuadrado? Nosotros tenemos que la derivada va a ser igual a la derivada de todo esto. ¿Cuál es la última operación que tú realizarías? El logaritmo es la última operación que yo realizo, pero hay un pequeño problema, nuevamente el mismo problema. No conozco la derivada de todo esto. Solo conozco la derivada del logaritmo de x, o el logaritmo de u, o el logaritmo de z, más no de todo esto. ¿Qué quiere decir? Que voy a cambiarlo convenientemente. Como no conozco esto, voy a decir que todo esto sea u para que me quede logaritmo natural de u en derivada. Esta sí la conozco. 1 sobre u, y no olvides por regla de la cadena el u'. Tenemos a 1 sobre u, ya sabemos quién es u. Seno de x al cuadrado multiplicado, todo esto multiplicado ¿con quién? Con la derivada de u, o sea, de seno de x al cuadrado. ¿Cuál es la última operación que se realizaría aquí? Sí, muy bien, es seno. Pero hay un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Es que yo no conozco la derivada de seno de x cuadrado. No. Yo conozco de seno de x, de seno de u, de seno de w, más no de x al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer nuevamente el truco. A todo esto que está aquí dentro, voy a llamarle w. Entonces nosotros ya tenemos a 1 sobre seno de x al cuadrado multiplicado ¿con quién? Con la derivada de seno de w. Nosotros tenemos que la derivada de seno de w es coseno de w. Simplemente hacemos el cambio, pero no te olvides, multiplicado con la derivada de w. Realizamos el cambio respectivo, sería 1 sobre seno de x al cuadrado multiplicado por coseno de x al cuadrado multiplicado por, vamos, ¿con cuánto? Muy bien, Vexna, con 2x. Perfecto, sí, es con 2x. Esta función está dada por el x al cuadrado más x multiplicado por e elevado a la x al cuadrado. Voy a derivar a esta función. Tenemos aquí f' de x va a ser igual a la derivada de todo esto, ¿cierto? X al cuadrado más x por e elevado a la x al cuadrado. Yo te pregunto, ¿cuál es la última operación que realizas? Claro, es la multiplicación. Por lo tanto, ¿acaso la multiplicación es la regla de la cadena? No. Simplemente es una derivación básica. Según la derivación básica sería derivada del primer factor por el segundo factor más el primer factor por la derivada del segundo factor. Entonces aquí vamos a colocar 2x más 1 multiplicado con e elevado a la x al cuadrado más, aquí tenemos x al cuadrado más x, y aquí, ¿cuál sería la derivada de e elevado a la x al cuadrado? Pues bueno, para esto necesito yo preguntarme por la última operación, y está claro que la última operación que yo realizo es la exponencial, ¿cierto? Pero el problema es que no conozco este tipo, nuevamente voy a utilizar a la regla de la cadena. Puedo hallarlo por separado para no escribir a cada rato. La derivada de e elevado a la x al cuadrado, ¿cierto? Haciéndole el cambio, a este le voy a llamar u, resulta ser el e elevado a la u derivada. Y esto ya sabemos que es el mismo multiplicado con la derivada de u, según la regla de la cadena. Bueno, y reemplazando, nosotros vamos a obtener aquí e elevado a la u. ¿Cuánto vale u? X al cuadrado multiplicado con
x al cuadrado en derivada. ¿Por qué? Porque eso es lo que vale u. Hallando esta derivada, nosotros tenemos 2x por 2x. Entonces nosotros podemos reemplazar. Recuerden que aquí pueden factorizar si lo desean, porque tenemos factores comunes. Este de aquí y este de aquí son factores comunes. La función g de x igual a secante al cuadrado de x al cuadrado más e elevado a la x al cuadrado. Ya está. Complicado. Tenemos aquí g' de x. Va a ser la derivada de todo esto, ¿verdad? De secante al cuadrado de x al cuadrado más e elevado a la x al cuadrado. La última operación a realizar es la potenciación. Y ahora ustedes preguntarán, ¿y dónde? Profesor, ¿dónde está la potenciación aquí? ¿Lo ven? Lo que pasa es que recuerda lo siguiente, esta forma de escribir, cuando alguien te dice secante al cuadrado de w, por ejemplo, esto es lo mismo que escribir secante de w y todo al cuadrado. Y ojo, ¿cuál es la última operación aquí? Es la potenciación, ¿cierto? Entonces, lo único que necesitamos hacer es cambiar la forma de escribir. Aquí vamos a colocar secante ¿de quién? De x al cuadrado más e elevado a la x al cuadrado, cierro paréntesis y todo elevado al cuadrado. Y saco derivada. Ahora observan que sí es la potenciación, ¿cierto? Pero hay un pequeño problema. No conozco este tipo de potenciación. No, yo conozco de x al cuadrado, conozco de u al cuadrado, de t al cuadrado, más no de esto. Entonces voy a hacerle un cambio. Voy a aplicar la regla de la cadena. Y para esto voy a llamar a todo esto convenientemente u. Todo esto que sea u. ¿Y para qué? Bueno, para que resulte más fácil, por supuesto. Ahora esto se convierte en u al cuadrado derivada. Y tú ya sabes que esto por la regla de la cadena va a ser igual. Bajo 2u, ¿verdad? 2u multiplicado, no te olvides siempre, con la derivada de u. ¿Sí? Hacemos el cambio respectivo, 2 por u. Bueno, 2 por todo esto, por secante de x al cuadrado más e elevado a la x al cuadrado, multiplicado con la derivada de u, que sería secante de x al cuadrado más e elevado a la x al cuadrado. Simplemente estoy reemplazando, ¿de acuerdo? Listo. Ahora mi problema es este. Yo te pregunto, ¿cuál es la última operación que realizas ahora en este paréntesis? La secante es la última operación que yo voy a realizar aquí. Pero el problema es que no conozco el secante de todo esto. Solo conozco el secante de u, el secante de w, el secante de t, de teta o el secante de v, aunque sea eso. Pero no conozco de esto. Vamos a hacer el cambio, ¿cierto? ¿Sí? Voy a llamar convenientemente w. Entonces nosotros vamos a obtener 2 secante x al cuadrado más e elevado a la x al cuadrado por. Voy a hacerlo en otra parte, ¿de acuerdo? O aquí mismo, porque tendría que escribir a cada rato, ¿verdad? Sí, hemos llamado a todo esto w. Por lo tanto, va a quedar simplemente secante de w. Sería secante de w por tangente de w por derivada de w. ¿Sí? Y vamos a hacer el reemplazo respectivo. Vamos, díganme, aquí, ¿cuál es la última operación que tú realizas en este paréntesis rojo? Correcto, es la suma. Y tú sabes que la derivada de la suma es la derivada de cada uno de los sumandos. Bueno, entonces esto al final me queda secante de, bueno, repito otra vez, ¿cierto? Repito otra vez. Ya está. Por, y aquí de una vez ya directo, es 2x. Muy bien, y esto que ya lo hemos visto, ¿verdad?
Estamos viéndolo otra vez. Este va a ser 2x por e elevado a la x al cuadrado. Ya lo conocemos. Ahora, todo esto, ¿dónde lo vamos a reemplazar? Aquí. No queda otra, ¿verdad? Aquí. Entonces lo reemplazamos. Y listo. Terminamos con nuestro problema. Aquí tengo esta función. Entonces yo quiero derivarlo. F' de x va a ser igual a la derivada de arco tangente de x al cuadrado. ¿Cuál es la última operación que tú realizas? ¿Sí? Arco tangente es la última operación. Pero hay un problema. No conozco la derivada de arco tangente de x al cuadrado tal como está escrito. No. Yo conozco de arco tangente de x o de w o de u, pero no de x al cuadrado. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo aplicar la regla de la cadena. Voy a llamar a este de aquí, convenientemente le voy a llamar u. ¿Y para qué? Para que quede en algo que sí conozco. O sea, esa es la idea de la regla de la cadena. Entonces quedaría arco tangente de u en derivada. Este va a ser igual a 1 sobre 1 más u al cuadrado, ¿cierto? Pero no te olvides, todo esto debe estar multiplicado con la derivada de u. Reemplaza entonces. Este va a ser igual a 1 entre 1 más u. ¿Cuánto vale u? X al cuadrado. O sea, aquí va a ser x al cuadrado nuevamente al cuadrado. Porque lo que estoy reemplazando es u. ¿Multiplicado con quién? Con la derivada de u. Bueno, ya sabemos que la derivada de aquí, que u es igual a x al cuadrado. Entonces tengo que derivar a esto. Ya podemos hallarlo directamente. ¿Sí? Este va a ser igual a 1 sobre 1 más x a la cuarta, ¿cierto? ¿Multiplicado con quién? Con 2x. Es muy conocido. ¿Podemos juntar todo? Sí. Esto de acá va a ser 2x entre 1 más x a la cuarta. Para poder resolver este tipo de problema, vamos a utilizar la regla de la cadena. Observa. Nosotros tenemos por fórmula que diferencial de y con respecto de x. Como observarás, no puedes tú derivar a y con respecto de x directamente. ¿Sabes por qué? Porque y depende de w, w depende de u y u depende de recién de x. Entonces, según la fórmula de la regla de la cadena, podemos hacer lo siguiente. Miren, esto va a ser diferencial de y con respecto de w. ¿Por qué con w? Porque con el w se puede. Luego, a este lo vuelvo a repetir aquí. Diferencial de w con respecto ahora de quién. Es de u, porque w depende de u. Por. Y ahora diferencial de u, lo repites el de abajo, sobre ahora con quién. Con respecto de x. Es como si... No es que se simplifique en sí, miren, miren. Se va, ¿no? Parece. Y solo queda dy sobre dx. Justo lo que está aquí, en el primer miembro. Ahora, lo único que necesito hacer es empezar a reemplazar. Diferencial de y con respecto de w. Vamos, deriva esto. ¿Cuánto es la derivada de w al cuadrado? Perfecto, 2w. Multiplicado. Ahora, ¿cuál es la derivada de ahora, w con respecto de u? De aquí, de todo esto. De u cuadrado más 1. ¿Cuánto es? Es 2u. Y por último, ¿cuál es la derivada de raíz de x? La derivada de raíz de x es 1 sobre 2 veces raíz de x. ¿De acuerdo? Y miren, ya lo tenemos todo resuelto. Aquí hay un pequeño problema. El problema es que se supone que debe quedar todo en términos de x, pero solo está quedando en términos de w, u y x. No, no, no. Entonces vamos a hacer el cambio. ¿Cuánto vale w? Según lo que tenemos aquí, w vale u cuadrado más 1. Por 2.
¿Cuánto vale u? Raíz de x. Estamos haciendo el cambio. ¿Sí? Estamos haciendo el cambio nada más. Lo que está aquí es este. ¿De acuerdo? Y lo que está aquí es todo esto. Estamos haciendo el cambio de acuerdo a lo que tenemos aquí en los datos. Ya, miren, ya está todo aquí en x, solo falta este. Nuevamente, esto sería 2 por ¿quién? Por raíz de x al cuadrado más 1 por 2 raíz de x por 1 entre 2 raíz de x. Bueno, ¿podemos simplificar? Por supuesto que sí. Se va este. Y al final solo nos queda 2 por valor absoluto de x más 1. Claro, pero como x es positivo, ¿por qué es positivo, profesor? Porque se supone que para que tenga sentido, ¿verdad? Dentro de la raíz no puede ir un negativo. Así es que podemos ignorar al valor absoluto. Y nos quedamos con x. Bueno, y ya esto de aquí, simplificándolo aún más, sería 2x más 2. En este caso me piden calcular la derivada de la siguiente función. Creo que el problema no es derivar, ¿cierto? Al final el problema va a ser simplificar a una expresión más simple. Nosotros observamos que la derivada de esta función sería igual a la derivada de, bueno, de toda esta expresión. X entre raíz cúbica de x al cuadrado más 4. Bien, hasta ahí todo sencillo. Tengo que identificar cuál es la última operación a realizar, por supuesto. Y creo que la última operación es la división, por supuesto, el cual me indica que el denominador lo eleve al cuadrado, ¿cierto? Raíz cúbica de x al cuadrado más 4. Esto lo voy a elevar al cuadrado según la fórmula. Arriba, bueno, aquí va a ser la derivada de x, o sea, del numerador, por lo que está debajo. Raíz cúbica de x al cuadrado más 4. Menos el de arriba por la derivada que está debajo. Pero para poder aplicar la derivada de lo que está aquí debajo, voy a cambiarle la forma de escribir. No me gusta esta forma de escribir. ¿Saben qué? Prefiero esta. X al cuadrado más 4 elevado a la 1/3. Me suena mejor esto, ¿cierto? Esto de aquí no hay ningún problema. Ya sabemos que es 1. El problema va a ser este. ¿Esto lo podemos hacer por separado? Por supuesto que sí, a un ladito, pues. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo por separado. Yo quiero derivar al x al cuadrado más 4 elevado a la 1/3. Y tú me dirás, ¿cuál es la última operación que yo realizo aquí? Pues es la potenciación. Así es que vamos a aplicar regla de la cadena porque no conozco este tipo de potenciación. Yo conozco este de aquí. La derivada de u elevado a la 1/3. Esta sí conozco. Esto es sencillo. ¿Cuál es? Bueno, el 1/3 baja, lo multiplica con el u, y el 1/3 menos 1 es menos 2/3, ¿verdad? ¿Multiplicado con quién? Con la derivada de u. Bueno, lo único que me queda es reemplazar. Tenemos entonces 1/3 multiplicado con el u que vale x al cuadrado más 4, según lo que elevado a la menos 2/3, y multiplicado con la derivada de u, que sería x al cuadrado más 4 en su derivada. Ya, ahora sí, ya tenemos la respuesta aquí. 1/3 multiplicado con x al cuadrado más 4 elevado a la menos 2/3 y multiplicado con, vamos, ¿qué me dicen por el chat? ¿Cuál es la derivada de este polinomio? Bien, es 2x. Eso es lo que vamos a reemplazar, ¿cierto? Es lo que vamos a reemplazar. Ya hasta ahí ya hemos hecho la derivada. El problema es ahora cómo lo simplificamos. Mira, observa todas las respuestas. Las respuestas no tienen ninguna raíz. Todas están expresadas como una potencia. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo veo aquí de raíz lo voy a cambiar a potencia y a ver si resulta algo sencillo para expresar. Bueno, en esta primera derivada ya sabíamos que tenemos 1, ¿verdad? Solo nos queda lo que está aquí, raíz cúbica, pero eso se puede escribir como x al cuadrado más 4 elevado a la 1/3.
menos el x por la derivada que ya lo tenemos aquí, por 1/3 multiplicado por x al cuadrado más 4 elevado a la menos 2/3 por 2x. Pero, ¿sabes qué? No me conviene expresar de esta forma. ¿Sí? No me conviene. ¿Cómo lo voy a expresar? De esta otra forma mucho mejor sería. Voy a borrar esto. Observa. Bien. 1/3 por. Como aquí está negativo, voy a hacer lo que se convierta a positivo. Claro, esto pasaría a ser en el denominador. O sea, va a salir 1 entre x al cuadrado más 4 elevado a la 2/3, pero debajo, multiplicado por 2x. Entre. Claro, aquí también tendría que borrar. ¿Sí? Estoy acomodando convenientemente. Este va a ser igual. Ahora sí. Entre, bueno, aquí nosotros tenemos el x al cuadrado más 4 elevado a la 2/3, ¿cierto? Elevado a la 2/3. Perfecto. Esto es lo que tenemos. Ahora, ¿cómo se simplifica todo esto? Pues acá observo yo fracciones, por lo tanto puedo multiplicar este con este. ¿Cómo es eso que se puede, profesor? Pues bueno, son fracciones simplemente. ¿Conoce la técnica de la carita feliz para sumar fracciones? Pues eso es lo que vamos a aplicar ahora. Claro. Vamos. Este multiplicado con esto. Claro, con esto, con todo y este 3, ojo, con todo y el 3. ¿Cuánto sería? 3 veces x al cuadrado más 4. A ver, 1/3 más 2/3, porque tienen la misma base, los exponentes se suman. Sería 3/3, o sea, sería 1. Qué suerte tengo, ¿verdad? ¿Entre quién? Bueno, arriba queda 2x al cuadrado. Y debajo queda ¿quién? El 3x, ¿sí? El 3 por el x al cuadrado más 4 elevado a la 2/3. Voy a acomodar aún más, espérense. Listo. Pero eso no es todo. ¿Dividido con quién? Con el x al cuadrado más 4 elevado a la 2/3. ¿Ya sabes cómo proceder aquí? Aquí tenemos dos fracciones que se están dividiendo. Por supuesto, aquí es entre 1. ¿Quién con quién se multiplica? Pues bueno, se multiplica este con este. Recuérdalo. Y se multiplica este con este, ¿verdad? Extremo con extremo cuando nosotros tratamos de dividir en una fracción. Muy bien, Ricardo. Claro, extremo con extremo y medios. Perfecto. Ahora, ¿este a quién va a ser igual? Pues arriba va a resultar 3 veces el x al cuadrado más 4 menos 2x al cuadrado. Eso se puede simplificar. Eso no es ningún problema. Abajo se multiplican a 3 por quién? Por x al cuadrado más 4, 2/3 más 2/3, 4/3. ¿Por qué se suman? Porque están multiplicándose y los exponentes se suman, ¿cierto? Y este va a ser igual. Arriba sería 3x al cuadrado más 12 menos 2x al cuadrado. X al cuadrado más 12. Entre 3 por x al cuadrado más 4 elevado a la 4/3. Esta sería la respuesta. Dadas las funciones g, f, donde nuestra función f depende de g, halla la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f y que es paralela a la recta L. Bueno, en primer lugar tengo que hallar f de x, porque mira cómo está. No me conviene que se quede así. Voy a hallar el g de 2 y el g' de 2. Tenemos que el g de 2 va a ser igual o igual a 1. Pues bueno, ya tenemos esto. Ahora solo falta el g' de 2. Pero para eso tenemos que derivarlo. G' de x. Primero se halla g' de x. Después de hallar el g', recién se halla el g' de 2. Bueno, vamos a derivar lo siguiente. Vamos a derivar al 4x más 1 entre el 5x menos 1 elevado a la 1 medio. ¿Sí? Aquí está el trabajo.
Pues bueno, recuerda que vamos a hacer el cambio, ¿verdad? Porque sabemos que la última operación a realizar es la potenciación, pero no conozco este tipo de potenciación. Yo conozco solamente con el u elevado a la 1 medio o el x elevado a la 1 medio. Pues vamos a hacerle el cambio. Voy a decir que esto es u para obtener el u elevado a la 1 medio. Como siempre, como he enseñado siempre. Bien, esto va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre 2 veces raíz de u multiplicado por la derivada de u. Vamos a hacer el cambio respectivo y sería 1 sobre 2 veces raíz de u, o sea, de todo esto, de 4x más 1 entre 5x menos 1, multiplicado con la derivada de u. Bueno, ¿la derivada de quién? De esta fracción, ¿cierto? La derivada de 4x más 1 entre 5x menos 1. Podemos hacer esto en un bloque. Bueno, 5x menos 1 al cuadrado. Recuerda cómo se deriva la división. La derivada del que está arriba, directo, 4 multiplicado con el de abajo. Menos el de arriba, 4x más 1, por la derivada del que está debajo, 5, ¿verdad? Miren cómo le he hecho directo. Ahora, lo único que queda es reemplazar. Profesor, ¿por qué no simplifica? Porque en realidad no queremos a la derivada. Lo que queremos es evaluarlo en 2. ¿Para qué voy a estar simplificando si al final voy a reemplazarlo en algún número? ¿Entienden? 1 entre 2 raíz de 4x más 1 entre 5x menos 1 multiplicado con todo esto. 4 por 5x menos 1 menos 4x más 1 por 5 entre 5x menos 1 al cuadrado. Ya, ¿ahora qué hago? Pues reemplazo en 2. El x va a ser 2. Esto implica que la derivada evaluada en 2 va a ser igual. Sí, tiene razón, menos 1 sobre 18. Ya, ahora lo único que nos queda es reemplazar. De aquí nosotros tenemos que el f de x va a ser igual a x al cuadrado por g de 2, o sea, por 1, más 36 por 2x más 1 multiplicado por g' de 2, que es menos 1 sobre 18. Podemos simplificar 18ava, 2 aquí, y así nosotros vamos a obtener x al cuadrado más 2 por 2x más 1 multiplicado por menos 1. Pues bueno, creo que aquí podemos cambiarle el signo. ¿Sí? Con menos. Simplificando aún más, porque me gusta lo simplificado y lo necesito y lo deseo, menos 4x menos 2. Y miren, simplemente es una función cuadrática. Sí, por supuesto, vamos a derivar para hallar la pendiente. 2x menos 4. Esto va a ser la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? Ah, pero necesitamos reemplazarlo en algún número. ¿En qué número será? No nos dicen, no nos dan el punto. Pero debe ser un punto adecuado de tal forma que dice que es paralela a esta recta. Y tú sabes que aquí esta recta tiene una pendiente. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Bueno, si despejo y va a ser igual a menos 4x menos 1 entre 2. Así es que la pendiente es menos 2. Pendiente es igual a menos 2. Ya bueno, dice que la recta tangente tiene que tener, bueno, tiene que ser paralela a esta recta. Y si debe ser paralela, ¿qué significa? Que la recta tangente también debe tener pendiente menos 2. Debe existir algún número x de tal forma que aquí nos dé menos 2. Sea x sub 0, y sub 0, el punto que pertenece a la gráfica de la función. Entonces, el f' de x sub 0, que es la pendiente de la recta tangente, que va a dar 2x sub 0 menos 4, tiene que darnos menos 2. No puede darnos otro. Y así esto concluye que el x sub 0 tiene que ser igual a, ¿qué nos dicen? Nos dicen pendientes iguales, x sub 0 tiene que ser igual a 1.
Sí, muy bien, x sub 0 debe ser igual a 1. Y si el x sub 0 vale 1, ¿cuánto vale y sub 0? Ah, bueno, profesor, solo reemplazamos aquí. Nosotros tenemos que el f evaluado en el 1 va a ser igual a 1 menos 4 menos 3 menos 2 menos 5, ¿verdad? Ya tenemos el punto de paso de la gráfica. Ya tenemos recta. Por lo tanto, la recta tangente va a ser fórmula y menos y sub 0 igual a f' de x sub 0 multiplicado ¿con quién? Con x menos x sub 0. ¿Cierto? Esa es la fórmula. Bueno, y esto es equivalente a y menos, menos 5 igual a f' de x sub 0. Ya sabemos que esto va a ser igual a menos 2. Lo hemos hecho a propósito. Menos 2 por x menos 1. Lo único que queda es despejar. Miren, se sabe que g de 5 es igual a menos 3 y g' de 5 es 6. H de 5 es 3 y h' de 5 es igual a menos 2. Bueno, creo que tenemos muchos datos. Calcule f' de 5. Para poder hallar este de aquí, lo que yo necesito en primer lugar es derivar a f en x. O sea, no se halla esto sin hallar la derivada. Necesitamos derivar. Tenemos que el f' de x va a ser igual a la derivada de todo esto, ¿verdad? De gx elevado al cubo. Está claro que yo no conozco, la última operación que yo realizaría es la potenciación, pero no conozco este tipo de potenciación. Nuevamente aplico la regla de la cadena. Esto va a ser igual a u. ¿Y qué nos queda? Nos queda el u al cubo en derivada. Bien, esto de acá es sencillo, es 3u al cuadrado por la derivada de u. Hacemos el cambio respectivo. Sería 3 por ¿quién? Ah, por g de, el u vale g de x. ¿Qué quiere decir? Aquí voy a colocar g de x y lo elevo al cuadrado. Así dice, ¿cierto? Luego, ¿qué hago? La derivada de g. Ah, aquí tenemos g de x y lo derivo. Así está diciendo, ¿cierto? Este va a ser igual a 3 por ¿quién? Por g de x al cuadrado. Y la derivada de g, bueno, pues g' de x. ¿Sí? G' de x. Ya ahora sí, eso es todo. Ya hallamos la derivada. Ahora lo que debemos hacer es reemplazar. Esto implica que la derivada de f, evaluado en dónde? En 5, va a ser igual a 3 veces el g de 5, todo lo que diga x lo reemplazo con 5. G de 5 al cuadrado por g' de 5. ¿Tenemos estos valores? Por supuesto que sí. ¿Cuánto vale g de 5? Menos 3 al cuadrado y g' de 5 vale 6. 162. Hay la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto de abscisa y determine k de modo que dicha tangente pase por el origen. Nos da la A. Sí, es la A. Perfecto, esta es la respuesta. Pero veamos cómo se hace. Tú sabes que cuando te piden la recta tangente es derivar. ¿A quién? A la función. ¿Y dónde está la función? La función está aquí. Esta es la función. Vamos a derivar a esto. Nosotros tenemos que f' de x, vamos a llamarle f, ¿sí? Va a ser igual a la derivada de todo esto, de k por x al cuadrado, más 3 por el k menos 1, por x más 3. Bueno, la última operación que tú realizarías aquí es la suma. Eso está claro. Por lo tanto, sería la derivada de cada sumando. Más 3 por k menos 1 por x derivada más la derivada de 3. Simplemente quiero justificar cuál es la derivada. Bien, aquí la última operación que realizaría es la multiplicación, pero no cualquier multiplicación, sino con una constante. Y tú sabes que la constante sale. Sale la constante y solo me queda esta derivada.
Lo mismo para el siguiente sumando. Sale la constante. ¿Quién es la constante? Pues el 3 por el k menos 1. Y queda simplemente derivada de x. Claro, porque aquí la variable es x, no k. K es constante. Más, y bueno, pues este de aquí que sería 0. En conclusión, nos queda 2kx más que la derivada de la identidad que es 1, entonces 3 por k menos 1. ¿Sí? Eso es lo que nos queda como la derivada. Ahora, una vez que yo obtenga la derivada, necesito reemplazarlo en la abscisa del punto. Pues aquí tenemos la abscisa. ¿Por qué? Necesitamos el punto y el punto es el 1. Ahora, este 1 tengo que reemplazarlo aquí para obtener el y sub 0. Ojo, este es como el x sub 0. Ahora, el y sub 0 al reemplazar aquí sería x k más 3k. 4k, ¿cierto? Sale 4k cuando reemplazan 1 aquí. Entonces aquí nos va a dar 4k al reemplazar. Este es el y sub 0. Lo necesitamos de todas formas. Ya, ahora reemplacemos el x sub 0 aquí. Entonces el f' evaluado en el x sub 0, o sea, evaluado en el 1, f' evaluado en 1, va a ser igual. Bueno, reemplaza aquí 1, ¿cuánto nos va a dar? Si fuera 1, este es 2k más 3k, 5k menos 3. 5k menos 3. Ya tenemos esto. Ahora, ¿qué dice? Bueno, dice que dicha recta pasa por el origen. Bueno, no tiene nada que ver con con la pendiente, pero sí tiene que ver con la recta. No es como el anterior caso. ¿Sí? En este caso necesitamos sí o sí hallar la recta tangente primero. Bueno, empecemos. Recta tangente, según la fórmula, y menos y sub 0, o sea 4k, igual a la pendiente, que es 5k menos 3, multiplicado con ¿quién? Con x menos x sub 0, que vale 1. Ya está. Ahora sí puedo reemplazarle el origen, porque el origen pertenece a esta recta. Entonces, como el 0,0 pertenece a la recta, esto quiere decir que debe cumplir. ¿Sí? El origen. Entonces tenemos aquí 0 menos 4k igual a 5k menos 3 por 0 menos 1. Y de aquí que vas a observar que k es igual a 3. Va a salir 3. O sea, esta es una ecuación lineal y k vale 3. Ya está. Por lo tanto, si k vale 3, esto implica que la recta tangente, ahora sí puedo reemplazar el valor de k. Va a ser y menos 12 igual a, bueno, aquí 15, 12, ¿cierto? Al reemplazar por x menos 1. Simplificando, esto va a ser igual, y igual a 12x.